¿Qué diferencia una persona hiperefectiva de una persona hiperdesorganizada? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo encontrar tu método personalizado a través del autoconocimiento, la experimentación y llevarte a tu hiperefectividad. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en probar y elegir. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en hacer lo que hay que hacer. Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en crear sistemas personalizados. Y no sé si te has enterado, pero hemos publicado un libro. No sé si lo hemos dicho en alguna ocasión anterior, pero es que no es que ya esté publicado, es que ya está a la venta en librerías. De hecho, yo lo tengo aquí en mis manos. Los que estéis viéndonos en YouTube me veis con él en las manos. Un libro muy bonito, muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien editado. ¿Para qué nos vamos a quitar? ¿A vosotros os gusta, chicos? Bueno, es una auténtica maravilla y la gente que lo ha podido leer, lo que me está diciendo es cosas tan bonitas que, joder, estoy esperando ya a que escribamos el segundo. ¿Quién te dijo eso de que ojalá yo hubiera leído un libro así cuando tenía 30 años porque me hubiese ayudado un montón? Sí, es una gran referencia. Una gran referencia. Mi padre, que leyó el libro, dijo, me he dado cuenta que soy azul, que eso va a tener mucho que ver con lo que hablemos hoy. Dice, y ojalá yo hubiera tenido este libro en mis manos cuando tenía 30 años porque mi vida hubiera sido otra muy diferente, a mejor. Eso esperamos. Sí. La verdad es que cuando nos planteamos lanzar este libro, en fin, tú sabes, cuando nos escuchas, que una de las cosas que hacemos es hacer reseñas de libros. Leemos muchos libros, leemos mucho sobre productividad, hay un montón publicado y nos planteamos qué podemos aportar de diferente. Y realmente cuando hacíamos ese planteamiento, porque si no íbamos a aportar nada diferente, pues realmente tampoco tenía mucho sentido meternos en este berenjenal, hacíamos el análisis de que la literatura sobre productividad está llena de instrucciones, de sistemas, de hábitos, herramientas, de métodos que se ofrecen como la solución definitiva para todas tus necesidades. Y una de las cosas que nosotros hemos experimentado a lo largo del tiempo es que difícilmente ninguno de esos métodos te acaba encajando al 100%. Unos se aproximan un poquito más, otros los pruebas y dices, esto es imposible, a mí no me encaja de ninguna de las maneras. Y claro, cuando acabas reflexionando un poco sobre esto, te das cuenta de que es obvio, de que ni siquiera Jeroen, Quique y yo somos iguales. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, somos fruto de nuestras preferencias, de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Cuando nos planteamos incorporar un poquito más de efectividad a nuestra vida, no puede ser a base de un método café para todos, de algo que funcione de manera universal. Lo que me funciona a mí puede no funcionarle a Jeroen, lo que le funciona a Jeroen puede no funcionarle a Quique, y lo que nos funciona a nosotros tres puede que no te funcione a ti que nos estás escuchando. Y hay una cosa que para mí es relevante, y creo que en esto, Jeroen, tú nos puedes dar tu experiencia que de los tres probablemente eres el que más metodologías has probado, y es que estas metodologías, cuando no funcionan del todo bien, te dicen que has sido tú el que te has caído del caballo, es decir, que tú eres el problema. ¿Es así o no, Jeroen? Te falta el paso 5 de metodología que no has aplicado bien y por eso te ha fallado. Esta es la gran... No, hay diferentes pautas, ¿no?, que hemos ido descubriendo. Primero, pues hay diferencias tal como Raúl ya ha indicado, ¿no? Nosotros somos personas diferentes y también nos organizamos de forma diferente. La manera en que yo me organizo es diferente al de Quique y de Raúl. Si yo miro cómo se organiza Quique, digo, aquí faltan detalles. Aquí, ¿cómo es posible que Quique no se olvide de todos los pequeños detalles? Y cuando Quique seguramente, no hemos hablado de este tema todavía, pero estoy seguro cuando veo mi sistema de organización, dice, hey, pero Jeroen, tú estás perdiendo mucho tiempo con todo eso. ¿Cuántas horas hay que dedicar a esto, no? No tanto como parece, ¿eh? Y cómo puedes ver las grandes líneas con tanta detalle, ¿no? Cómo puedes ver dónde están las grandes bloques. Cada persona es diferente y esto ya sabemos desde hace muchos años. Hay incluso toda una rama de psicología que se dedica a estudiar estas diferencias entre las personas, ¿no? O sea, la psicología diferencial, que sí, tenemos mucho en común, somos humanos, ¿no? Tenemos todos un poco la misma estructura, un cerebro que funciona más o menos igual,
Pero después también hay muchas diferencias, ¿no? Y esta es para mí la gran clave de que hay, por qué algunas cosas funcionan, no, porque tal vez hay unas cosas que son universales, porque son muy básicas, que obviamente todos tenemos, por ejemplo, una memoria limitada, ¿no? El mío es bastante más limitado que vuestro, pero ¿dónde está el límite? Está a todos los lados, pero tenemos. Pero después, a partir de este hecho fundamental, habrá diferentes soluciones. Y estas soluciones, pues aquí pues ya entramos un poco en cómo hacemos. Pues cuál es la mejor extensión para la memoria, por ejemplo. Para unos sería una libreta, para otros una aplicación con pocas funciones. Y algunos, como yo, necesito muchas funciones para que este funcione. Aquí lo interesante al final es, como decía muy bien Jeroen, todos nacemos, pues eso, con cuerpo y dices, bueno, este cuerpo serrano que me ha dado la vida, a mí que me gusta el fútbol, digo, si yo tengo 2 piernas igual que Messi, ¿por qué yo no juego igual que Messi? Digo, Bueno, si tengo perdona, las mismas 2 piernas, digo, a mí si me es ha que... dado las mismas 2 piernas que a ti y yo no juego como tú. O sea, es todo cuestión de con quién te compares, Quique. Claro. Esto efectivamente tiene mucho que ver con quién te compares. Y aquí, tú que nos escuchas, presta especial atención porque es donde se encuentra el leitmotiv, el propósito, el sentido que articula el libro que hemos sacado. Y es que hay un único hábito clave que puede cambiar el curso de tu vida y de tu efectividad, tanto a nivel personal como efectividad. Sí, yo sé que esto suena a hipérbole, Raúl, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente con la que hemos trabajado, cuando la gente a la que le hemos hecho coaching, incluso cuando nos sentamos con la editorial Planeta y les contamos, mirad, esto es lo que marca la diferencia y ves que en todos los casos funciona y funciona para bien y para mucho mejor, dices, esto hay que compartirlo. Y eso que vamos a compartir en este capítulo y que es el eje vertebral de todo nuestro libro es que tú conozcas cuál es tu estilo de efectividad. ¿Por qué? Porque como muy bien estábamos diciendo en la introducción, al final eso te va a permitir que se adapte a ti la metodología, el sistema o lo que hagas en tu en tu día a día, porque esto no es cuestión solo de tu vida profesional, sino también en especial de tu vida personal. Y lo curioso es que cuando lo consigues, tiene además un efecto tan poderoso, es un efecto colateral que es alucinante, y es que empiezas a descubrir a los demás. No lo que tú creías que eran, sino lo que son. Empiezas a entender mejor por qué los demás son como son. Generas esa empatía, vas trabajando en esos niveles. Dices, pues ahora empiezo a entender por qué yo hacía esto de esta manera. Se lo intentaba contar a Jeroen para que lo hiciera igual y no le funcionaba a Jeroen. Claro, pues porque a Jeroen a lo mejor hay que decirle estas instrucciones, estas pautas, estos pasos. Y sin embargo, esa misma tarea, si se la tengo que decir a Raúl, en lugar de darle instrucciones o un manual, lo que le voy a decir es la libertad de por qué necesito contar con él para esta tarea. Esa generación colateral de empatía, de ya no solo conocerte a ti mismo, sino conocer a los demás, es fundamental, es esencial, es lo que te va a llevar a esa hiperefectividad. Estaba justo enseñando a pantalla, para los que nos veis en YouTube, la página del libro donde está en resaltado, bien en grandote y bien diferencial, la frase trata a los demás no como quieres que los demás te traten a ti, sino como ellos quieren ser tratados. Esa capacidad de entender por qué los demás funcionan como funcionan y adaptar tu mensaje, tu comportamiento a lo que ellos mejor son capaces de comprender y son mejores capaces de procesar, te va a dar una capacidad extra para apalancar todas tus decisiones. En vez de ir como un martillo buscando clavos a los que aplicar tu metodología que siempre te funciona a ti, lo que tienes es que adaptarte a lo que la otra persona puede estar necesitando. Y en el libro, de hecho, te empezamos a dar las claves para que empieces a descubrir cuál es tu estilo de productividad y tu estilo de efectividad. Ahí, Quique, tú que eres tan conocedor de esta metodología y de esta diferenciación de los 4 perfiles, ¿qué podemos encontrar en esos 4 perfiles? Claro, estos 4 perfiles no es una cosa que hayamos inventado en Kenso, esto viene de la antigua Grecia, cuando
los eruditos de la época diferenciaban a las personas por diferentes humores. Y no humores de humor, de gracia, sino en formas de comportamiento. Todo eso, desde luego, que ha ido avanzando, ha ido evolucionando, la psicología, el trabajo del conocimiento nos ha ido que perfeccionemos. Y no es una cuestión de encasillarnos. De hecho, cuando nosotros hacemos nuestra herramienta, que es Insight Discovery, hay 72 tipos de perfiles distintos. Pero claro, no es una cuestión de meternos directamente a ser los, por así decirlo, los catedráticos de los perfiles, sino el dar el primer paso. En subir el primer escalón y luego ya si queremos iremos más adelante. Y en el libro definimos 4 perfiles. 4 perfiles que tienen que ver con 4 colores porque es mucho más sencillo al final identificarnos con colores que ponerle un nombre que sea muy técnico. Y cada uno de esos 4 perfiles, sí que lo veremos ahora en un momento, te lleva a entender el estilo de la persona y sobre todo dar respuesta a por qué hacen lo que hacen. Esos 4 perfiles, por resumir de una manera breve, aunque en el libro lo vais a encontrar más en profundidad, descubriréis el vuestro, hay un ejercicio maravilloso y, como sabéis, de cada uno de los capítulos hay una puesta en práctica, pues hay una dedicada solamente en exclusiva a esto. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de color azul, hablamos de esas personas más racionales, personas que se centran más en los hechos, en la realidad, en lo que está pasando, en tener unas instrucciones que seguir, unas fechas que completar. Personas que se sienten cómodas con el análisis. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a veces a estas personas las podemos ver como un poquito más frías o distantes porque parece que dejan de lado de las emociones, ¿no? Y la verdad es que lo que han hecho es centrarse más en la realidad que en la emoción. Tenemos el color rojo. El color rojo es esas personas directas, orientadas a la acción, que nos mueven hacia adelante, que para ellas el conseguir los objetivos es más importante que cualquier otra cosa. Personas que además van a hablar mucho desde el yo, desde el movimiento, desde el conseguir cosas. Personas a las que no les digamos que hay problemas, sino que vamos a ofrecerles alternativas para que puedan decidir. Igual que el azul tenía su lado oscuro, como en la Guerra de las Galaxias, pues el lado oscuro de los rojos es que a veces parecen personas muy agresivas en cuanto a la forma de decirnos las cosas, muy directos. Y dices, bueno, si parece que casi me está chillando. ¿Y qué es lo que sucede? Que se le está yendo de las manos su energía roja. Tenemos la energía amarilla, el color amarillo, que es aquellas personas más creativas, abiertas, innovadoras, tremendamente sociales y que siempre les vas a ver con una sonrisa en la cara, con una energía positiva para movernos. Yo siempre digo que estas son las personas con las que cuando salimos a tomar algo de fiesta nos alegran en cualquier momento. ¿Qué sucede en el lado oscuro de los amarillos? Pues que a veces hay que lanzarles un lazo para bajarles a la tierra, bajarles de su nube, porque les encanta empezar cosas, pero eso ya de terminarlas pues como que ya no va tanto con ellos. Y el último de los colores es el color verde, personas más tranquilas, pacientes, personas que escuchan, basadas sobre todo en las relaciones en los valores, en encontrar un bien común, en generar un equipo que pueda ir hacia adelante con una credibilidad, con una ética. ¿Cuál es el lado oscuro de los verdes? Pues que muchas veces se cargan los problemas sin contárselos a los demás y les cuesta además decidir, porque claro, si yo voy a hacer esto, ¿qué pensará Raúl? Pero si yo tomo esta otra decisión, a lo mejor a Jerún le molesta. Entonces, les cuesta decidir. Básicamente esos son los 4 colores. En el libro lo definimos mucho más para que puedas encontrarlos, saber cómo actuar, interactuar con ellos. Pero yo creo que es muy importante que sepas que no eres un color concreto, sino que tienes un equilibrio entre ellos. Solo que probablemente hay uno que utilices más recurrentemente, pues porque tu experiencia, tu forma de haber sido educado, el entorno en el que has crecido, pues te ha hecho que lo utilices más a menudo y te sientes cómodo con él. Y a lo mejor hay otro, pues que no es lo mismo, que te rasca ya un poquito más. Grosso modo, ese es el primer brochazo que podemos hablar en cuanto a entender cuál es tu estilo de efectividad personal, que luego lo podemos llevar a la parte personal, a la parte del liderazgo, a la parte de cómo somos en la pareja, y eso nos da una gran profundidad de información. Desde obviamente, luego, sí. Iba a decir que obviamente el hecho de que te categorices en un determinado color
no significa que luego haya un método que le sirve a todos los del mismo color exactamente igual, porque entonces estaríamos en un sitio muy parecido al que criticábamos originalmente. No hay un método para los azules, aunque es verdad que los azules tienden a compartir una serie de características que hacen que determinadas cosas les funcionen parecido. No hay un método para rojos, no hay un método para amarillos, no hay un método para verdes. Hay un montón de preferencias, detalles, de elementos adicionales de tu carácter, de tus circunstancias, de tu contexto, que hacen que lo que se ajuste verdaderamente a ti como un guante requiera de mucha mayor afinación, de ir buscando muchos más detalles. Por eso vamos a hablar también de lo importante que es, más allá de dar este primer paso, identificarte con un estilo o con una rama de estilos determinada, el poder seguir profundizando hasta llegar a algo que te quede como un guante. Yo esto, fíjate, lo vinculo mucho a lo diferente que es comprar ropa prêt-à-porter, de la que vas a la tienda y a ver si me la pruebo, a ver si me encaja, respecto a hacerse un traje en un sastre, que te mide hasta las medidas que no sabías ni que tenían sentido, pero bueno, cuando vas a hacerte un traje a un buen sastre, te mide cosas que, en fin, no voy a dar detalles, pero el huequito, ¿vale? Cargas a la derecha o a la izquierda, pues esto también te lo miden. Sí. Esto un pantalón comprado en grandes almacenes no lo va a tener nunca. Pues esa capacidad de hacerte un traje a medida, de un traje de efectividad a medida, de ir probando, vale, y ahora esto me queda, vale, aquí queda un huequito, ¿cómo lo tal? Aquí me queda más ajustado, aquí necesito estirarlo. Todo eso es lo que buscamos con lo que planteamos en el libro, con lo que siempre planteamos en el podcast y también lo que planteamos, Quique, con nuestros clientes de coaching. Claro, por supuesto. Y de hecho a mí me gustaría jugar un poco a que ahora tú que nos escuchas seas nuestro coach. Tú que este es un capítulo que probablemente sea uno de los muchos que ya has escuchado del podcast de Kenso, te voy a decir que pares un momento el podcast para responder a una pregunta muy sencilla. Y es, con los detalles que hemos hablado antes, ¿qué color crees que es Raúl? ¿Qué color crees que es Jeroen? ¿Y qué color crees que soy yo? Así que, para un momento el podcast, piénsalo y a ver si la respuesta coincide con lo que te vamos a decir a continuación. Y a continuación vienes a ver, Jeroen, ¿cuál es tu color? Mi color principal es el verde, pero justito porque está bastante equilibrado con el azul. ¿Y tú, Raúl? Yo soy verde nivel Grinch, o sea, verde, súper verde. Y yo en mi caso me encuentro en la parte como Jeroen, pegada entre el amarillo y el verde. Yo creo que esto es una de las cosas maravillosas que tiene el libro, y es que en cada uno de los capítulos lo que te vas a encontrar es que al final del mismo te comentamos el capítulo desde nuestro punto de vista, desde nuestro color personalizado. ¿Por qué? Porque así esto es como jugar a tu propia aventura. En el fondo te vas a identificar más con el color que has descubierto al principio y te va a ayudar a tener esos pequeños trucos extra que te lleven al siguiente nivel. Sí. Yo creo que es importante que sabía que ya hemos comentado un poquito, ¿no? Hay 4 colores, pero hay muchos más matices dentro de esos colores, que por tanto no son etiquetas, que a veces cuando explicamos esto en el taller nos han comentado ahí, pero Jeroen, este no es simplemente una simplificación, blanco y negro, hemos cambiado el blanco y negro a 4 colores, pero estamos etiquetando a las personas y las personas son multifactoriales, ¿no? Tenemos más capacidades, más dimensiones y efectivamente simplemente es una primera aproximación. Kiki ha dicho que la herramienta oficial ya distingue 72 diferentes perfiles. Y yo he tenido la suerte de trabajar con 2 personas en sesiones de coaching que tenía exactamente el mismo perfil. Y la herramienta que utilizamos pues ha generado, que siempre me gusta destacar esto, un informe diferente para cada una de estas 2 personas, porque aunque encajan perfectamente en el mismo perfil, número 36, por ejemplo, que es una combinación de colores, pero el porcentaje de azul en un caso era un poco más alto que el otro, y aquí ya cambia toda la personalidad, que sí que tienen mucho en común, pero aún así hay diferencias, ¿no? Y yo creo que es un poco como en la vida real, ¿no? Cuando yo encuentro un desconocido en la calle y lo veo acercándose, pues voy
observando detalles, obviamente no lo conozco de nada, pero desde fuera ya veo algunas cosas, la manera de vestir, dónde está, cómo camina, qué es lo que lleva, y ya me voy a definir algunos detalles de esta persona. Ya sé que probablemente tengo bastante claro si es hombre o mujer, o no siempre, pero en muchos casos, por ejemplo, ya puedo saber algunos detalles, la manera de vestir, pensé, vale, pues este seguramente trabaja en una oficina. ¿Por qué? Porque es un hombre que lleva traje, ¿no? Y cuando se acerca y se presenta, como empezamos a hablar, pues voy a recibir cada vez más evidencias, cada vez más pistas, y poco a poco voy construyendo una imagen de esta persona mucho más completo. Con cada evidencia que recibo, pues tengo más detalles y mi etiqueta, mi perfil se va afilando hasta que cada vez más conozco mejor a esta persona. Y por tanto, si esta persona después de unos años se convierte en un amigo, conozco mucho más detalles y soy también mucho mejor capaz de adaptarme a sus preferencias porque los conozco, ¿vale? Lo que hemos explicado antes de los 4 colores es un atajo. Es un atajo para hacer esta primera aproximación, para conocerla un poco mejor e incluso sacar aquí cosas de que desde fuera son más difíciles de observar, ¿no? Pero después hay que verificar. Es una hipótesis. Yo veo una persona y yo pienso que es verde. Entonces es una hipótesis. Pues voy a tratarlo como verde y ver cómo reacciona. Sí, además, eso yo creo que es algo que es útil no solo pensando en los demás, que sí, sino incluso pensando en uno mismo. Cuando hablamos de ese ejercicio de crear tu sistema personalizado, tiene mucho que ver con la capacidad de, partiendo de, oye, presumiblemente soy verde, presumiblemente hay una serie de cosas que me resultan útiles, pero ahora tengo que ir probando y tengo que ir adaptando qué es lo que me funciona y qué es lo que no. Y ahí es donde entra, yo creo, la otra parte importante de lo que nosotros planteamos siempre, que en ese proceso de ir encontrando tu método personalizado tienes que adoptar una mentalidad de experimentar y aprender, de ir probando cosas nuevas y de ir viendo qué es lo que te vale y lo que no. El propio libro nuestro, lo que contamos en el podcast, todo lo que puedas escuchar por ahí en el mundo de la productividad, etcétera, está lleno de consejos y de buenas prácticas. Pero ninguna de esos consejos, buenas prácticas, hay que adoptarlo de manera crítica y pensar que te va a funcionar. Lo que hay que es que rascar un poquito y ver qué es lo que hay detrás, ver qué es lo que tiene sentido para ti, qué es lo que no, y en función de ahí decidir qué es lo que te quedas con ello y qué es lo que no. Hay, por ejemplo, yo creo, Jeroen, que por ejemplo, la clásica historia, ¿no? De para ser más productivo hay que levantarse a las 5 de la mañana. A mí, desde luego, no me van a pillar en esas, pero, ¿no? pero hay esta casos semana, y casos, ¿no? Sí, justo esta semana hemos grabado una entrevista con José Carlos Ruiz, que todavía no ha salido, saldrá en unas semanas. Y como ya sabes, en nuestras entrevistas siempre al final preguntamos por su mejor hábito productivo para también aprender de estas personas. En su caso, efectivamente, su respuesta era: me levanto muy temprano. Enhorabuena. Este es su superpoder. Y hay más personas, ¿no? Y incluso hay libros dedicados a esto, al poder de levantarse. Claro, funciona para estas personas, pero efectivamente, en mi caso, yo he hecho el experimento durante un tiempo. Tipo, vale, pues voy a ver, si todo el mundo habla también de levantarse tan temprano, voy a probarlo. Y lo he probado durante un tiempo y no me funciona para nada. No me funciona para nada. Estaba arrastrándome todo el día. No, para nada. Y por tanto, entonces hay que pensar. Para mí lo importante es siempre pensar en estas personas que sí que les funciona, analizar un poco el por qué funciona en su caso. ¿Qué beneficios reciben de levantarse tan temprano? Y cuando haces este análisis, puedes llegar a diferentes conclusiones y de aquí sacar tus propias lecciones. Por ejemplo, Tim Cook, el CEO del Apple, ¿no? Es una de las personas que se levanta muy temprano. ¿Por qué le funciona en su caso el levantarse muy temprano? Porque es el único momento en que no recibe interrupciones, que está solo. Porque el resto del día, pues imagínate, CEO de Apple, cuántas interrupciones, cuántas reuniones, cuántas llamadas, cuántas peticiones de tu atención recibe. Pero lo que pasa es que a las 5 de la mañana puede estar tranquilo. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Pues
vale la pena tener un momento al día, que sea a la primera hora de la mañana o por ser, tal vez por la noche o mediodía, la hora que a ti te va mejor, busca un momento en que no tengas interrupciones, porque este es lo que hace efectivo al Tim Cook a estos momentos. Este es porque valora levantarse muy temprano. También en otros casos, el más conocido en este caso que he encontrado es Tony Robbins, el gran coach, que también es una de esas personas que se levanta muy temprano, y en su caso funciona porque él tiene un cronotipo, episodio 35, ¿no? del león, y por la mañana, primero de la mañana, es cuando tiene más energía. Y claro, le funciona. Pero ¿cómo vas tú de energía a las 5 de la mañana? En mi caso, pues estoy bajo cero. y bueno, tal vez si tienes otro cronotipo, entonces en lugar de levantarme muy temprano, pensar, no, ¿en qué momento del día tengo yo mis picos de energía durante el día? ¿Cuándo tengo más energía, más capacidad de actuar? Y entonces reservar estos momentos para las tareas más complejos. Pero lo que no debes hacer es simplemente seguir estos consejos de los ejemplos. Hay que buscar tu propia solución. Hay que pensar, vale, pues hey, este es el consejo. ¿Cuál es el fundamento que hay detrás de esto? ¿Por qué funciona? En el caso que has explicado. ¿Y cómo puedo hacerlo mío? Y tal vez no sabes si alguien te recomienda después levantarse muy temprano porque es que no recibe interrupciones o porque tiene más energía. Pero lo que tú sí que puedes hacer es, vale, pues como hice yo, durante una semana voy a poner el despertador a las 5. Y sí, obviamente también voy a acostarme a las 9, a las 9 porque si no llega a las horas de sueño. Unas tortas. No, pero esa mentalidad experimental yo creo que es lo que hay que incorporar. Esto lo comentaba Tim Ferriss en una conversación que tenía hace poquito con Cal Newport, en el que hablaban del aniversario de su famoso libro de la semana laboral de 4 horas, ¿no? Y de algunas de las cosas que planteaban allí. Y una de los temas en los que se detuvieron era en esa política que Tim Ferriss sugería en ese libro de no leer los correos electrónicos más que en un periodo al día, y el resto del tiempo poner una respuesta automática que dijese, no he leído tu correo, no lo voy a leer hasta las 7 de la tarde, si es algo más urgente. Y claro, es lo que contaba Job, esto es algo que expresado así como consejo, mucha gente me expresaba su miedo. Yo no puedo hacer esto es una locura. Yo no lo voy a hacer porque me da miedo las consecuencias, cómo le voy a decir esto a mi jefe, etcétera. Y él decía, bueno, pues a lo mejor no tienes que hacerlo durante un día completo. Pruébalo en pequeña escala, pruébalo durante solo una mañana, di que solo lo vas a hacer por la mañana, pon una regla de correo de esto no aplica a mi jefe, si tanto miedo te da tu jefe, pero al final no dejes de probarlo, porque hasta que no lo pruebas no sabes cuáles de tus miedos se van a hacer realidad, y normalmente los miedos tienden a ser menos reales de lo que nos creemos, y no sabes el beneficio que vas a obtener. Mientras todos son juegos mentales, estás haciéndote trampas tú mismo, de esto me da mucho miedo, esto no va a funcionar, pruébalo. Y como dice Jerún con lo de levantarse a las 5 de la mañana, pues no me ha funcionado. Chispum. Oye, que igual a las 5 yo tiene que ser a las 6. Oye, es que ni a las 5 ni a las 6. Pues ya está descartado. Pero has hecho ese ejercicio, has probado en realidad y en tus propias carnes, y ahí es donde puedes tomar decisiones respecto a lo que te vale y a lo que no. Sí. Esta semana compartía en la comunidad de Telegram, ya sabéis, os esperamos en Telegram en Efectividad Kenso, completamente gratuita, de donde ya casi somos 400 los que estamos unidos a ella, un artículo que aparecía en The Economist, y era un artículo muy divertido porque en el fondo era un poco esas chanzas sobre todas esas cosas que se ponen de moda, y era un horario de una persona normal, ¿no? Y decía, 7 de la mañana, ir al gimnasio, dejar el teléfono en casa, mens sana in corpore sano. A las 8, dile a tu ayudante que despierte a los niños y que no te estorben. Dice, a las 8:15, escuchar brevemente el canto de una ballena en Spotify, ducharse. A las 8:30, comer algo que lleve semillas de chía. A las 8:40, quitarse las semillas de chía de los dientes. Si vamos uniendo, hay tantas cosas que se ponen de moda que... Además, nos las venden con, aquí sí que... Duchas de agua fría, duchas de agua fría, levantarse a las 5 de la mañana. Y pórboles máximas, que aquí sí que lo son porque
parece que te llevan a ese lugar donde de verdad está la efectividad y ves a esa persona que desayuna unas cosas maravillosas de chía que parece que ha tardado solo 3 minutos en prepararlo y es la hiperedición también de la realidad de las otras personas. Estamos en una paradoja, en un mundo que se encuentra una paradoja tremenda por sus comparaciones entre los límites. Es decir, más hiperconectados que nunca y a la vez más solos que nunca. Más tendencias de última moda y menos recurrir a los clásicos, ¿no? Entonces, es cuestión de verdad pararte y recordar esa frase maravillosa de ¿dónde se encuentra la virtud? En el punto medio. Pues en el punto medio es donde estás tú. Y si tú estás bien, si tú sabes lo que a ti te funciona, a partir de ahí es como estaban diciendo Jeroen y Raúl, empezar a experimentar, empezar a probar, empezar a jugar, empezar a ver cómo vas dando un paso más allá para no tener que salir solo de la zona de confort, sino ampliar tu zona de confort. Pero desde ahí, desde la seguridad de que está basado y centrado en ti. Sí. Yo creo que antes has mencionado el libro de Tim Ferriss, de 4 Hour Workweek, el libro La semana laboral de 4 horas, que es un libro que hemos reseñado. Que lo reseñamos en Kenso en su momento, o sea, que está en YouTube. Está aquí para los miembros de Kenso Círculo y no hemos publicado en público porque no nos ha gustado. Vale. Porque no nos gustó. Tal vez sí, ¿Sí o no? sí. No me recuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí que está, pero es uno de los peores valorados por nosotros. Yo creo que el Tim Ferriss se ha dado cuenta de esto y después ha publicado un segundo libro que se llama El jefe de 4 horas, que va de cocinar. En teoría es lo que aparece, pero en realidad es un libro de hacer experimentos, de cómo aprender cualquier habilidad. Y utiliza básicamente el oficio de cocinar como ejemplo, pero realmente es un libro de hacer experimentos. Porque Tim Ferriss se ha dado cuenta que, bueno, pues había estos consejos de tienes que hacer esto, que la gente lo tomaba literal. Igual que las personas han tomado literal el título de Trabaja 4 horas, que no se trataba de trabajar solo 4 horas. y con este libro el Tim Ferriss ha intentado mejorar un poco. No ha vendido tanto porque el título no llama tanto la atención. Yo creo que muchas personas piensan que es un libro de cocinar y no lo es. Y no lo es, pero yo creo que es esto, es vivir con curiosidad. Pregúntate de estos si pruebo esto, y sal de tu zona de confort. También hemos hablado mucho de esto, ¿no? Si quieres mejorar algo, pues hay que salir. Hay que ampliar. Hay que salir de lo habitual. Salir de la rueda de hámster, ¿no? Y es incómodo y requiere un esfuerzo, pero al final solo así puedes cambiarlo. Los consejos rápidos, que todo el mundo ya sabemos, que deseamos todo, que sería tan fácil que tomar en pastilla o simplemente cambiar la hora de despertar 15 minutos, no nos van a cambiar la vida. No, lo que nos va a cambiar la vida es el esfuerzo, requiere una práctica deliberada. También hemos hablado de esto, ¿no? De pensar, probar cosas, salir de nuestra zona de confort, reflexionar. También es una cosa que nos cuesta mucho, que por eso en el libro también hablamos bastante de temas que te hacen reflexionar. No todo es metodología, también hay simplemente cosas que tienen que ver con ahí. Para un momento y toma este tiempo para pensar sobre cómo eres, cómo te valores a tú mismo, qué es para ti ser efectivo, que también es diferente. Pero claro, en el día a día nosotros estamos acostumbrados de llenar todos los momentos, incluso cuando estamos en el supermercado, ya cogemos el móvil porque tenemos que hacer algo. Y yo creo que también es una excusa para no tener que pensar nosotros mismos. Es mucho más fácil consumir los pensamientos de otras personas que pensar por cuenta propia. Sí, en ese sentido, la parte de experimentar y de llevar control del experimento que estás haciendo es importante, el reservar, igual que cuando hablamos de retrospectivas, ¿no? El reservar tiempo a diario casi para analizar, oye, ¿cómo está yendo este experimento? ¿Qué he aprendido? Lo mismo se recomienda cuando haces práctica deliberada, el tener claro, oye, esta semana qué voy a probar y cuando acabe esta semana, qué conclusiones he sacado. Es algo que nosotros
hemos venido haciendo, por ejemplo, con nuestros retos en el pasado, ¿no? De, oye, durante este mes vamos a plantearnos hacer esto, vamos a ver qué tal sale y vamos a sacar conclusiones. Es muy fácil en la corriente del día a día olvidarse de que estás haciendo un experimento, olvidarse de que tienes que estar atento a ese detalle. Pasa como con los hábitos, ¿no? Te planteas que quieres hacer muchos hábitos, pero si no prestas atención a implementarlo en realidad, no te das cuenta. Y yo creo que ese foco también es importante. De hecho, hay que hacerse una pregunta con todo esto, porque muchas veces los miedos, las creencias, esas creencias que luego rascas y apenas existen, nos juegan malas pasadas y no nos llevan a ampliar, a probar, a experimentar lo que estábamos diciendo y preferimos seguir, como decía Jerún, en la rueda de hámster. Simplemente hazte una pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? De hecho, hace unos días recibía el correo de Cristian. Cristian es un oyente que ha estado también en nuestras formaciones y decía si le podíamos enviar un ejemplar del libro firmado. Y en el correo decía una cosa muy interesante. Dice, tengo una petición, dice que no sé si se podrá ser llevada a cabo, pero sé que el no siempre está ganado. Tengo que pelear por el sí. Esa es la actitud con la cual podemos experimentar de manera genuina. Si yo voy pensando, cuando vaya a cambiar, esto va a salir mal, esto no va a funcionar, pues no te preocupes, que saldrá mal, que no funcionará, porque tú mismo ya estás buscando las excusas necesarias para que eso no se cumpla. El cerebro, de manera inconsciente, toma mucha de esa información para luego ejecutarla. ¿Cuántas veces has estado pensando, esto hoy lo bordo, esto hoy me sale bien, esto hoy le estoy metiendo, y al final sale bien? Y a la inversa también, porque tu cerebro de manera inconsciente va a ir buscando todos aquellos argumentos que ayuden a que la decisión que hayas tomado sea la mejor posible, para bien o para mal, ¿eh? Que esto también, ya sabéis, hay un episodio de Sesgos maravilloso que realizamos en el cual hablamos de ello. Raúl, ¿tú recuerdas un episodio, yo no estaba, lo grabasteis Jerún y tú, que era el 226, ¿qué hacer cuando incumples un compromiso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es que tengas que reconocer que has incumplido un compromiso, que más vale una vez rojo que 100 colorado, y pides disculpas, renegocias tu compromiso y ya está. Es decir, normalmente no hay errores catastróficos que no puedan ser renegociados, reconducidos. Con lo cual, a veces esos miedos que nos generamos están más en el ámbito de, como tú decías, confirmar nuestra inacción, más que en el hecho de que, oye, si pasa, ¿qué más da? ¿Qué más da? De hecho, hay una corriente muy, muy interesante que habla precisamente de eso, de cultivar el rechazo. Dice, te tienes que enfrentar a situaciones donde sepas que te van a decir que no. Y hasta que no te hayan dicho no 100 veces, no pares. Porque te tienes que acostumbrar al hecho de que te digan que no y a darte cuenta de que no te has muerto, de que no te ha pasado nada, de que la sensación de vergüenza, de incomodidad existe, te acostumbras a ella, te la comes y sigues adelante, y solo así vas a ser capaz de tener la persistencia suficiente hasta que te digan que sí. Si tú eres un comercial y te vas a asustar con que y si me dicen que no, mal comercial vas a ser. Si quieres ligar en un bar y te asusta que te digan que no, mal ligue vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón si ha sonado heteropatriarcal, que yo soy un macho alfa de estos que estoy despistado, pero que es sin voluntad de ofender, ¿eh? Me parece maravilloso, Raúl, porque en el fondo esto es una de las cosas que sobre todo lo vemos con nuestros clientes. Estoy recordando a Monse, que es una de las personas con las que hacemos coaching, que ella, que era muy verde, decía, es que siempre me ha costado poner en valor el trabajo que hago. Es que la gente que es como más avispada se aprovecha y hago yo el 90% y van ellos y lo venden y se cuelgan la medalla, y cuando poco a poco le explicamos por qué lo hacían, que entendiera el resto de los colores y que ella también tenía esa energía roja para ponerse en valor y lo empezó a hacer, al principio no se atrevía. Entonces preparamos un guión muy bien para empezar a crecer. Y el resultado, a la larga, ha sido que es una persona que la han promocionado, que le han subido el sueldo, que está más contenta que nunca, ella con su equipo y su equipo con ella. Y sobre todo lo que me decía es que ahora me atrevo y me doy cuenta que es que incluso disfruto de decir las cosas, de todo lo que antes me guardaba dentro,
de compartirlo de la manera correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. Y eso me ha empoderado. Pues lo que estaba diciendo Raúl ahora mismo, si lo peor que nos puede pasar es eso y lo mejor que nos puede pasar es llegar mucho más lejos de donde estábamos, ¿qué creéis? ¿Que merece la pena la apuesta? La esperanza matemática es positiva. Después hay el último, lo contrario, ¿no? También conozco personas que al momento que empiezan a pensar qué es lo peor que te puede pasar, se van a ocurrir un montón de ideas que son horribles. Pero la mente ansiosa nunca para, eso es verdad. Pero... No. Pero hay personas que piensan, ¿qué es lo peor que puede pasar si tengo que pedir un incremento de sueldo? Pues van a revisar lo que yo realmente estoy haciendo, notarán que yo no valgo tanto la pena, voy a perder mi trabajo, no puedo pagar el alquiler, voy a perder mi casa, etcétera, ¿no? Para estas personas vale la pena también no solo pensar en qué es lo peor que puede pasar, también cómo vas a solucionar esta situación. Si pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la solución? Y este es lo que te va a dar poder de tirar adelante para pensar, vale, pues si me pierdo el trabajo, pues, ¿qué hago? ¿No? O paso más antes todavía, si van a revisar mi trabajo, ¿cómo puedo demostrar yo que sí que valgo la pena? ¿No? Perdona que diga una cosa, aquí tengo que decir una cosa, que yo me he dedicado a recursos humanos, que conozco muchos directores de recursos humanos, que yo he sido uno de ellos, que he estado ahí. ¿Sabéis a cuánta gente se le ha despedido por pedir un aumento de sueldo? Seguramente casi nadie, si no es nadie. Vale. ¿Sabéis a cuánta gente se le ha despedido por pedir una promoción? Y puedo decir que conozco, no sé, miles de casos, porque me he dedicado a ello muchos años. ¿Sabéis a cuánta gente? A nadie. Claro. Una cosa es, como decía muy bien Cristian, que él no esté allí, y otra cosa es pelear por llegar al sí. Entonces, fijaos que incluso los datos están a nuestro favor en la mayoría de las veces, y no hablamos solo de trabajo, sino en la vida personal. Oye, llamar a esa persona con la que llevo tanto tiempo sin hablar porque pasó una cosa, él por su lado, ella por su lado, yo por el mío, hicimos que la bola fuera mayor, han pasado los años y lo tengo ahí como pendiente. ¿Creéis que merece la pena vivir con eso durante todos los años que nos quedan de vida? Al contrario, hay que atreverse en la vida y hay que ser nosotros quien ganemos esa dinámica para romper a lo mejor esa inercia que lo único que hace es que esa bola siga creciendo en nuestro interior. Así que, al contrario, vamos a dar un paso hacia adelante con lo que hemos estado hablando, que yo creo que nos puede ayudar mucho. Hay un pequeño ejercicio que para estas personas que especialmente que son más tímidos y que les cuesta esto de pedir cosas a la otra persona, el ejercicio muy sencillo es simplemente la próxima vez que vas a pedir un café en un bar y que no sea el bar habitual, simplemente pedir si puedes tener 10 céntimos de descuento. Qué vergüenza. Efectivamente, de esto se trata, de esto se trata, de pasar por vergüenza. Porque ¿qué puede pasar? Nada, no es tu cafetería habitual. Lo peor que puede pasar es que dicen, no, tienes que pagar el importe total y ya está. No. Uy, lo estoy pasando fatal solo de imaginarme. Sí, fíjate, es que tú eres muy que yo que soy atrevido, fíjate que yo soy atrevido. Yo pensaba que era hacer el ejercicio de decírtelo a ti mismo delante del espejo y mirándote a los ojos, que muchas veces nos cuesta hacerlo incluso mirándonos a nosotros mismos en el espejo, porque cuando lo haces así, como paso previo a lo que ha dicho Jeroen, nuestra imagen dice mucho de nosotros mismos. O sea que vamos a tenerlo en cuenta para entender también que un estilo propio es también el que nosotros mismos representamos a nivel físico, el que transmitimos a los demás con nuestro cuerpo, con nuestra entonación, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de mover las manos. Todo eso es importante. Así que, Raúl, ¿qué podemos hacer viendo un poco todo lo que llevamos hasta ahora para llevar las pautas y saber que vamos por el buen camino? Pues hay una frase que para mí es mi leitmotiv, que es caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo lloré? Perdona, lo tengo que decir. ¿Cómo lloré? Estaba yo en tercera fila viendo a Serrat cuando se puso a cantar cantares, nunca mejor dicho. Unos lagrimones, Raúl. ¿Del concierto de despedida? Hoy el concierto de despedida, cuando se puso esa frase maravillosa de Machado. Pues qué lagrimones, perdona, pero lo tenía que contar. La tengo como ley de vida. Y la idea esa de que lo que tenemos que hacer es andar, lo que tenemos que hacer es probar cosas, lo que tenemos que hacer es
ver qué nos funciona y qué no, hacerlo con conciencia, no probar cosas a tontas y a locas, sino, oye, esto que parece que puede tener sentido, pero voy a quitarme mi caparazón, voy a quitarme mis miedos, lo voy a intentar poner en práctica, ver qué sucede y sobre todo ir acumulando todas esas cosas que nos funcionan y adaptándolas a nuestro contexto y a nuestra vida, porque claro, no todo nos sirve para siempre. A lo mejor, yo qué sé, si me dedico a gestionar proyectos de ingeniería aeroespacial, pues en mi día a día necesito un nivel de control de tareas y unos diagramas de Gantt y una que no tiene sentido que aplique a mi vida personal. O a lo mejor cuando soy un técnico no tiene sentido que aplique las mismas técnicas o las mismas herramientas que luego cuando soy un manager y lo que dependo más es de la capacidad de influencia que tengo en otros más que de las tareas que ejecuto yo. Es decir, también tener esa capacidad y esa mente amplia para tener en cuenta que siempre vamos a tener que estar adaptando, que no hay un lugar de llegada, no hay un camino compuesto por una serie de pasos que tengo que ir consecutivos, sino que siempre estoy en la exploración, siempre estoy haciendo camino al andar. Entonces es cuestión de incorporar esa visión de siempre probar cosas nuevas, siempre intentar mejorar lo que tengo, siempre ver qué es lo que estoy necesitando y por dónde necesito mejorar. A lo mejor no tenemos que cambiar todo, pero hay algún aspecto de nuestra efectividad que tenemos que mejorar y que ahora mismo en este momento de nuestra vida sea donde tenemos que poner la atención. Probemos cosas que nos ayuden a mejorar eso y el resto no hace falta que lo adaptemos, con lo cual es jugar con esa visión de ir creando nuestro propio camino a través de nuestros pasos. Y aquí, Clarísimo. chicos, yo no sé vosotros si consideráis que el libro de efectividad Kenso puede ser un buen recurso para hacer todo esto. Sí. Menos mal. Lo que quería vincular directamente, obviamente vamos a cada semana tenemos una recomendación. Yo creo que esta semana sí o sí toca recomendar nuestro libro y quiero vincularlo con una cosa que siempre hacemos también en los episodios, que es un plan de acción. Que siempre, cada episodio normal, elaboramos un pequeño plan de acción para llevar a la práctica lo que hemos explicado en el episodio. Y en este episodio hemos elaborado un plan de acción de 328 páginas. Eso sí, como excepción, no va a ser disponible para descargar gratuitamente para los miembros de Kenso Círculo. Disculpas a estos miembros de Kenso Círculo. Habitualmente sí. La semana que viene volvemos a crear planes de acciones para ellos. Y por tanto, tenemos un plan de acción de 328 páginas que puedes leer como tú quieras, ¿no? Yo siempre recomiendo empezando por capítulo 1 y 2. Los primeros dos yo creo que son muy importantes. El primero es la introducción. Básicamente explicamos cómo puedes leer el libro. Y el segundo es yo creo que es un capítulo clave, es porque hablamos de los 4 colores, pero más detalle. Y una vez que has hecho esto, tú puedes continuar leyendo en el orden del libro o puedes ir picoteando y cogiendo los temas que tú quieras. Aquí dejamos un poco la libertad de tú. Yo obviamente siempre es libre de leer el libro tal como quieras, pero recomendamos que empieces por estos primeros 2 capítulos, ¿no? Sí, porque sobre todo con ellos, Jeroen, es con los que se sostiene todo el resto, porque todo el resto del sistema está basado del libro está basado en los colores también. Claro. Y después, además de recomendar que compres el libro, es que saboreas el libro, que no simplemente es pasarlo, porque ya han dicho algunas personas, se lee muy fácil, sí, pero no es cuestión de acabarlo en una tarde, no. Lee un capítulo y haz el ejercicio que está aquí, reflexiona, experimenta. Si sigue un poco las cosas que están aquí y lo haces realmente tuyo, entonces sacas realmente más beneficio de este libro. Yo creo que es más que esto, la recomendación no es solo comprarlo, sino es realmente saborear el libro. Sí, lo decíamos en el capítulo anterior. Perdona que quiero comentar una cosa de esto, Jeroen, que lo decíamos en el capítulo anterior. Este libro, nosotros somos tremendamente honestos con vosotros. No lo hemos hecho para ganar dinero, ni esperamos ser unos bestsellers, ni esperamos sacar 25 libros, no. Lo hemos hecho porque era una de las mejores formas de poder llegar a vosotros, de estar ahí y que tuvieras los recursos que muchas veces compartimos en el podcast con un orden, con un sentido, con una cronología que de verdad te lleve al siguiente lugar. De hecho, cuando hablamos con Planeta es una de las cosas que les dijimos, que lo que queríamos era que fuera
muy accesible, por eso el tamaño es distinto, por eso la letra es distinta, no os vais a encontrar el típico libro. Queríamos que lo pudierais pintar, que lo pudierais tocar, que lo pudierais marcar, que pudierais subrayar, trabajar con él y que fuera vuestra pequeña brújula para dar esos primeros pasos hacia la efectividad. Así que nos encantaría que pudierais dar esos primeros pasos y sobre todo que luego nos lo hicierais saber, porque yo creo que no hay mayor recompensa que poder saber o que se lo habéis regalado a otras personas porque pensáis que les va a ser útil, que lo habéis dado un pequeño paso o un grandísimo paso. Oye, yo creo que a Raúl, a Jeroen y a mí nos sacaríais una sonrisa enorme y es yo creo que la mejor forma de agradecer esto que es algo mutuo. Tú estás ahí, nos estás escuchando, nosotros estamos aquí para ti, así que esperamos que lo disfrutes de corazón. Y vamos a ir cerrando, si os parece, el capítulo. Y lo vamos a hacer con dos noticias, una buena y una mala, relacionada con esto de tener tu propio sistema personalizado. Jeroen, ¿qué prefieres primero, la buena o la mala? Yo siempre primero lo bueno. Yo soy de empezar por postre. Fantástico. Pues te voy a decir... Yo soy de los contrarios. Pues le voy a hacer caso a Jeroen. Te voy a decir haces bien. Si tu objetivo es tener un sistema de efectividad que te funcione, el apostar por un enfoque personalizado como el que te hemos propuesto a lo largo de todo el capítulo de hoy tiene muchas más probabilidades de funcionarte, simplemente por lógica, porque está hecho a base de ensayo-error y no a base de ensayo-error en un sujeto de experimentación por ahí, sino en un sujeto que eres tú mismo o tú misma. Por lo tanto, te va a permitir desbrozar y quedarte con aquello que a ti verdaderamente te resulte útil. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser más positivo. Y ahora para ti, Quique, la noticia mala, te va a tocar currártelo. Esto no es una solución plug and play como los dispositivos del ordenador que lo enchufas y ya está funcionando. No, te va a tocar probar cosas, te va a tocar darte de bruces con herramientas que no te funcionan, te va a tocar pensar por qué esto me funciona, por qué esto no me funciona, te va a tocar estar siempre vigilante para ver qué es lo que quieres cambiar en la próxima iteración. En fin, que esto gratis del todo no te va a salir. Pero si tu objetivo de verdad es tener más efectividad en tu vida, este va a ser el camino que te lleve lo más cerca posible de ese objetivo. Pues no tendré ningún problema en ponerme en marcha, porque yo creo que incluso nosotros tres hemos sacado aprendizajes y puestas en práctica de este libro. A modo de resumen, ¿qué hemos visto en el capítulo de hoy? Hemos hablado de cómo para ser una persona más efectiva, probablemente el hábito más importante sea el de conocer cuál es tu estilo de efectividad. Hemos visto que las modas funcionan, pero funcionan para unos y no para todos. Lo importante es que decidas qué es lo que se puede adaptar a ti, qué es lo que va a funcionar. Hemos hablado que para descubrir tu estilo personal hay 4 colores: rojo, verde, amarillo, azul, y cada uno de ellos conlleva una serie de características. Eso sí, que más allá de ser una etiqueta, simplemente es una forma en la que trabajamos, vivimos nuestra propia vida, nuestro propio día a día. Importante que una vez que te conozcas, vas a conocer también como efecto colateral a los demás, el por qué ellos hacen lo que hacen y cómo puedes comunicarte mejor, liderar mejor con ellos, mantener una mejor relación, y eso es clave en el trabajo y en la vida personal. Experimenta. Hemos visto que experimentar es la clave, que vayas probando, que amplíes tu zona de confort, que vayas dando esos pequeños pasos para hacer esas cosas nuevas que luego, si te preguntas qué es lo que peor puede pasar, ya has visto casi nada. ¿Qué es lo que mejor puede pasar? Casi todo. Lleva un diario de esos experimentos para que vayas trazando tu camino, un diario de ruta que te vaya indicando qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y así te puedas ir adaptando a las circunstancias. Y todo ello, ya lo sabes, lo puedes encontrar en el libro Kenso. Si quieres, puedes acceder a él en www.kenso.es/libro. Y con esto, Jeroen, pasamos al plan de acción para este capítulo. Sí, ya he comentado que no hay
o sí que hay, pero no gratis para los miembros de Kenso Círculo. Pero efectivamente, habitualmente en nuestros episodios tenemos este plan de acción y si tú quieres recibir estos planes de acciones y tienes acceso directo a todos los planes de acciones que hemos creado para los capítulos anteriores y además recibir episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, ya hemos mencionado en este episodio. Y lo más importante, nuestra eterna gratitud, dirígete a kenso.es/círculo. Y hoy un saludo muy especial para Ana Ibáñez y Esther Figueroa, que se han unido recientemente a este club exclusivo que se llama Kenso Círculo. Pues muchísimas gracias, Ana, Esther. La verdad es que estoy muy contento, Jeroen, que cada vez somos más mecenas en Kenso Círculo. O sea, que esto vamos marchando. Y hay nuevos regalitos, por si no lo habéis escuchado los mecenas, ya lo tenéis en Patreon, cuáles son los regalos de este mes. Lo dejamos ahí como cliffhanger, es decir, como gancho, para que tú también te metas allí y los descubras. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. El doble de gracias todavía si has comprado o vas a comprar nuestro libro y como siempre terminamos con un nuevo hábito Kenso. Conócete a ti mismo para hacer camino al andar. Nos escuchamos pronto. Chao.